escorpiones son considerados animales malignos causantes de dolor y hasta de muertes humanas. Sin embargo, es un animal muy fascinante que ha despertado el interés desde lo místico hasta lo científico a través de los tiempos. Desde su comienzo, el hombre ha observado los cielos estrellados y sus cuerpos celestes, ejerciendo una influencia fascinante sobre su espíritu, explicando su pasado en el mito cuyo único desafío era develar su destino. Los antiguos pueblos de Mesopotamia dividieron la bóveda celeste en 12 constelaciones, entre ellas Escorpión. El escorpión aparece como un elemento simbólico en la mayoría de las creencias de las civilizaciones antiguas, representando desde la poderosa fuerza maligna que con frecuencia ha adoptado la fuerza de demonio o divinidad malvada, hasta ser considerados animales beneficiosos o aliados que adoptan formas protectoras. Como algunos animales peligrosos, el escorpión recibió en Egipto una veneración divina, siendo el caso el de la diosa Serket, a quien se le atribuía la facultad de hacer respirar debido a la sensación de ahogo que produce la picadura del escorpión. En la civilización maya se le relaciona con la lluvia, el viento y las tormentas, 3 elementos de destrucción y muerte, aunque también es identificado con la constelación de Escorpión como diosa de la casa. Los escorpiones son los artrópodos más antiguos de nuestro planeta, pues se cree que descienden de los gigantescos euripteridos o escorpiones marinos, animales que se extinguieron hace 400 millones de años. Así lo demuestran los fósiles hallados en diferentes partes del mundo. Son considerados como fósiles vivientes debido a la gran similitud con sus predecesores. Se estima que en su transformación de especie marina a terrestre disminuyeron su tamaño, lograron invaginar sus branquias y desarrollar pulmones, evolución que les permitió conquistar la Tierra y distribuirse por todos los pisos altitudinales. Generalmente se encuentran en el día bajo la hojarasca, rocas y troncos ocultándose de sus depredadores, permaneciendo inmóviles hasta llegar la noche. En medio de la oscuridad, inician su actividad en búsqueda de alimento basado en invertebrados, especialmente de artrópodos, contribuyendo a la regulación de organismos como cucarachas, arañas, ciempiés y otros más. Gracias a sus desarrollados órganos sensoriales denominados peines, permanecen expectantes a los pequeños movimientos de aire y vibraciones del entorno que les anuncia la proximidad de su presa, aprestándose para capturarla con sus poderosos pedipalpos a manera de pinzas con dentículos. Pero si esto no es suficiente debido al tamaño, fuerza o agilidad, la presa será víctima del veneno inoculado por un aguijonazo. Inmediatamente, el alimento sufre un proceso de predigestión en el que intervienen los quelíceros cumpliendo la función de los dientes en el hombre, y un fluido digestivo secretado por la boca cuyas enzimas lo maceran y disuelven para finalmente ser ingerido como un semilíquido. El veneno de los escorpiones está compuesto alrededor de unos 80 péptidos diferentes, de bajo peso molecular que reconoce canales iónicos de sodio y potasio de mamíferos, insectos y crustáceos. Pero no todas ellas son venenosas para el hombre. Apenas unas 10 actúan sobre nuestro organismo y pueden ocasionar la muerte de un niño en pocas horas. La rapidez de estas toxinas para actuar en nuestro organismo se debe a que ellas son sumamente pequeñas y viajan en el torrente sanguíneo con mucha velocidad, hasta que llegan a sus sitios de acción. Es importante reconocer los primeros síntomas de este envenenamiento y nunca esperar que aparezcan para acudir al centro hospitalario. Los primeros síntomas luego del dolor son mareos, sudoración, salivación excesiva y adormecimiento local. El cortejo para la reproducción se expresa de diferentes maneras en la mayoría de los animales. Y en el escorpión se presenta con una furiosa danza en donde tomados de los pedipalpos realizan movimientos sincronizados hacia adelante y hacia atrás.
Posteriormente, el macho deposita en el suelo el esperma contenido en un receptáculo llamado espermatóforo, que será recibido en el opérculo genital mediante la presión que ejerce el macho sobre la hembra. Los huevos fecundados se desarrollan dentro de los conductos genitales de la hembra. Los jóvenes nacen completamente desarrollados midiendo unos pocos milímetros. Tienen movimientos lentos y se suben en el dorso de su madre aprovechando los cojinetes adhesivos que sus patas poseen. En estos momentos se alimentan solo del vitelo. La mayor causa de mortalidad entre los escorpiones se debe a la depredación por parte de otros animales como aves, serpientes, anfibios y arañas. El veneno que utiliza para capturar a sus presas es también usado como defensa frente a sus enemigos, aunque no siempre da resultado. Los escorpiones tienen una distribución amplia, encontrándose en Colombia diferentes familias, entre estas Buthidae, considerada una de las más venenosas, presentando géneros como Ananteris, Centruroides, Rhopalurus y Titius, siendo este último de nuestro interés al tener un representante endémico, el Titius colombianus. El Titius colombianus tiene una distribución en el altiplano cundiboyacense, encontrándose en zonas rocosas con vegetación rasante y arbustiva, presentando reproducción sexual en Boyacá y por partenogénesis en Cundinamarca. Para identificar esta especie se debe tener en cuenta que su tamaño no supere los 35 milímetros de longitud, una pigmentación de pequeñas manchas pardas sobre el dorso y más específicamente observar una espina romboide debajo del aguijón, y presentar entre 10 y 14 dientes en sus pectinas. En la actualidad se conoce la extracción ilegal para la fabricación de artesanías como pisapapeles, llaveros y amuletos. Por esta razón es importante realizar investigaciones que conlleven a conocer qué tanto se está viendo afectada la población de este organismo. En la Universidad Pedagógica Nacional se llevó a cabo un estudio relacionado con la dinámica de poblaciones de esta especie. El estudio se realizó en 2 zonas de Cundinamarca, una en Soacha y otra en Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar, para determinar la abundancia relativa de esta población. La investigación consistió en delimitar 2 parcelas de 15 por 15 metros en cada una de las zonas, caracterizándose por presentar rocosidad, una pendiente alta y por observarse un ambiente seco. La metodología que se utilizó fue el método de captura y recaptura múltiples. Los individuos fueron buscados bajo rocas, los nuevos eran marcados en partes diferentes en cada muestreo, tratando de no afectar el hábitat. En este estudio se realizaron 8 muestreos entre marzo y mayo de 2005 con intervalos de 8 días. En Arborizadora Alta, en el primer cuadrante se encontraron 95 individuos y en el segundo 83. Al aplicar el índice de Lincoln con estos datos, se determinó que en los 2 cuadrantes el número máximo no excede de los 60 individuos estimados para un tiempo determinado. Schnabel dio como resultado 103 individuos estimados. Para Soacha se encontró en el primer cuadrante 57 individuos y en el segundo 62. El índice de Lincoln indicó que hubo diferencias entre los cuadrantes, siendo el estimado entre 27 a 48 para un tiempo determinado. Schnabel dio como resultado entre 60 a 90 individuos estimados. Los datos obtenidos de los índices fueron tomados del programa Statistical Graphics 2001. Además, se tuvo en cuenta el conteo de individuos realizado entre abril y septiembre de 2004, donde se comparó con la precipitación mensual. En Arborizadora Alta se encontró en el mes de julio la mayor cantidad de individuos, 71, y el de menor cantidad en agosto, 34, no encontrándose una correlación entre estos. En Soacha se registró la mayor cantidad de individuos en el mes de septiembre, 42, y el de menor cantidad en mayo, 24, encontrándose una correlación negativa entre estos. Teniendo en cuenta que las 2 localidades muestradas comprenden poblaciones partenogenéticas del Titius colombianus, se pudo determinar que existen diferencias en sus fluctuaciones y abundancias relativas debido a las zonas. Observando que Soacha presenta una vegetación de ambiente seco, mayor cantidad de posibles predadores y la intervención antrópica
como el pastoreo, la agricultura y quemas, afectando las condiciones adecuadas para el desarrollo de las especies en esta zona, siendo en arborizadora alta menos evidentes. Esta clase de estudios brindan aportes científicos que ayudan al buen desarrollo de la docencia, aplicando en la comunidad los conocimientos adquiridos, rompiendo con perjuicios culturales que hacen que el desconocimiento de organismos como los escorpiones y de la fauna silvestre de nuestro país sea aún mayor, corriendo el peligro de perder información valiosa para el hombre.